China, la segunda economía más grande del mundo y la más poblada, es una nación que ha sido el hogar del periodo más intenso de crecimiento económico y de desarrollo en la historia. A medida que el país se ha abierto al comercio exterior y abrazado al libre mercado al que ha hecho la transición desde un pozo de hambruna a la superpotencia que vemos hoy, este desarrollo sostenido ha hecho cosas asombrosas tanto dentro del país como en todo el mundo, como por ejemplo sacar a cientos de millones de personas de la pobreza absoluta, pero por supuesto no ha sido sin generar problemas. Detrás de la fachada futurista de rascacielos revestidos de vidrio y megaproyectos, el gobierno chino desafortunadamente está retrocediendo hacia un gobierno cada vez más autoritario. Tanto personas como países y empresas que trabajan ahí les está yendo bien, aprovechando esta tierra de mano de obra barata, pero esto está comenzando a cambiar. Las relaciones hostiles entre China y sus comerciales ha significado que muchas de estas instituciones que una vez estuvieron felices de ganar mucho dinero con muy poco esfuerzo están comenzando a cambiar de opinión. Quizás de manera más preocupante, la misma población de la nación está comenzando a sentir la presión de una economía sobreapalancada. Hasta ahora el país ha disfrutado de un crecimiento fuerte y constante. Una población que experimenta un crecimiento constante verá mejorar su calidad de vida año tras año y naturalmente estará menos inclinada a abandonar el barco, en este caso el barco de la prosperidad. Pero nada dura para siempre y todo, desde las prácticas comerciales inusuales hasta el mercado inmobiliario más inflado del mundo, está empezando a sobrecargar el crecimiento con el coste de su mentalidad. Vamos a responder las siguientes preguntas en este video. ¿El crecimiento de China es ya limitado? ¿Se vendrá bajo el tema de bienes inmuebles? Ahora te voy a dar un descargo de responsabilidad porque no sabemos si las fuentes de las que hicimos las investigaciones de este video son fuentes confiables, por así decirlo. Siempre tratamos de usar fuentes verificadas cuando sea posible, pero aún así algunas de ellas dependen mucho de la instancia del gobierno. Esto no es de ninguna manera un problema exclusivo de China y siempre recomendamos cuestionar la confiabilidad de todos los datos independientemente de dónde se ha sacado la información. Pero siempre que se hable de los datos sobre China, esto es particularmente importante, por lo que tenemos que aclarar este descargo de responsabilidad. Dicho esto, vamos a ver que quizás el problema más urgente del país en estos momentos es su mercado inmobiliario. En China ahora mismo es una bomba multimillonaria que tarde o temprano estallará y que de alguna manera está arraigada a su sistema económico, que los mercados de bienes raíces de países como los Estados Unidos, Canadá, Australia y en Europa, los bienes raíces en las principales ciudades de China son increíblemente caros, especialmente en comparación con los ingresos familiares promedio que están mejorando, pero todavía están muy por detrás de las naciones avanzadas como Estados Unidos, Europa e incluso sus vecinos de Corea del Sur y Japón. Pero hay tres razones para esta locura de precios, ahora lo veremos. La primera es obviamente la expectativa de crecimiento futuro. Este es un factor importante para determinar la demanda del mercado de cualquier cosa, pero especialmente de cosas que se consideran activos. Si sabes que una acción hoy cotiza a $50 y que mañana lo hará a $100, comprarías esas acciones incluso si la empresa subyacente fuera una completa tontería. Normalmente esta regla se aplica en menor grado en bienes raíces, porque las propiedades inmobiliarias son menos líquidas y menos fungibles que las acciones de una empresa. Fungible significa que no puedes intercambiar una vivienda por otra. Si compras una casa, probablemente necesites obtener un préstamo que puede o no ser aprobado. Entonces, cuando vayas a venderla, no es tan simple como agarrar tu móvil y darle al botón de vender como lo hacemos en el trading o en las inversiones hoy en día. Debes contratar a un agente inmobiliario que mantenga la casa abierta, la enseñe y luego pagarle una comisión bastante significativa por su trabajo. El caso es que simplemente compras una casa que está infestada de termitas, por ejemplo, entonces la apreciación de la casa en el mercado es nula y probablemente perderás dinero en esta inversión. Ahora, todos estos problemas no son una gran barrera para las expectativas de ganancias futuras en el mercado inmobiliario de China, porque los bienes raíces se ven realmente como un activo especulativo en primer lugar y en segundo como un sitio donde la gente puede vivir. Los estándares de construcción son absolutamente terribles en China.
Pero eso realmente no importa a la mayoría de la gente, porque está casi garantizado que valdrá más mañana que hoy. El entusiasmo de China por los bienes raíces es tan fuerte que algunos gobiernos provinciales han tratado de enfriar la demanda limitando la cantidad de bienes raíces que una familia puede poseer. La mayoría de la gente vería esto como un problema, pero ¿sabes qué es lo que están haciendo los ciudadanos chinos? Divorciarse legalmente para que los padres supuestamente separados puedan duplicar sus propiedades sin obtener sanciones. El crecimiento económico de China ha sido notable y la mejor manera para que la gente aproveche ese crecimiento es invirtiendo en bienes raíces. Si la economía de China continúa duplicando su tamaño cada 8 años, en 5 millones de yuanes, es decir, 655.000 euros por un apartamento deteriorado, se verá como una inversión inteligente. Esto es igual en muchos aspectos a las empresas de tecnología en los Estados Unidos, que pueden tener fundamentales subyacentes terribles, pero han experimentado un largo periodo de crecimiento sostenido de precios basados en proyectos de crecimiento a futuro. De la misma manera que los inversores en Occidente han aceptado que algunas acciones valen 100 veces más de lo que gana la compañía en un año. Los residentes de China han aceptado que las casas cuestan hasta 46 veces lo que gana un trabajador promedio en un año. ¿Cuánto durarán estos mercados? Nadie se enriquecerá apostando en contra todavía. Así que suponemos que el tiempo lo dirá. Esta comparación también nos lleva a la siguiente razón por la que una vivienda en China es tan cara, y esto se debe a que la gente realmente no tiene ningún otro lugar para invertir. Las personas simplemente no invierten en las empresas chinas porque históricamente han sido mejor las inversiones en bienes raíces, especialmente a comparación con el crecimiento general de la economía, también habiendo problemas importantes como son las plataformas de préstamos entre pares en China. Estas plataformas conectan directamente a los prestatarios, ya sean individuos o empresas, con los prestamistas, hasta que el gobierno tomó medidas contra esta práctica, porque se estaba plagando de fraudes y también, seamos honestos, quitando algo de poder a los bancos estatales. Básicamente, si deseas poner tu dinero a trabajar en China, debe ser en bienes raíces. Por este motivo, el gobierno ha tratado de controlar esta especulación desenfrenada, pero hasta ahora no ha podido controlarla. Número 3 de por qué las casas están a tal precio de locura. Pues es por la presión social para ser propietario de una casa. Podrías pensar que esto no es único en China. En los Estados Unidos, destacados asesores financieros, hasta tu cuñado, hablarán interminablemente sobre la necesidad de comprar una casa, pero en China toman esta presión social y la llevan a un nuevo nivel. Dada la política de un solo hijo que causa desequilibrio en los hombres y mujeres en la nación, a muchos hombres chinos les ha resultado casi imposible casarse sin ser propietario de una casa. Más allá de que existen ventajas estructurales muy reales para ser propietario de una casa, la población china está fuertemente restringida por lo que se conoce como el sistema Hukou, que básicamente rastrea el registro de hogares. Este sistema rastrea dónde está la residencia principal de las personas y desde esa información decide dónde tendrás acceso a servicios públicos, como atención médica, educación para tus hijos, y la población migrante interna dentro de China es enorme. Los residentes rurales abandonan sus pequeñas aldeas para trasladarse dentro de las ciudades, donde pueden atraer salarios significativamente más altos. Pero el problema más grande de estos trabajadores migrantes seguirá siendo que técnicamente son residentes pero de su pequeña aldea, lo que significa que no tendrán acceso ni siquiera a los servicios públicos más básicos, como los servicios públicos en las ciudades en las que viven y trabajan debido a este sistema Hukou. Estas también son una de las principales razones por las que vemos que los niños chinos se quedan en casa de sus abuelos mientras sus padres están trabajando en la ciudad. No es que los padres no quieren llevarlos con ellos, es que allí no podrán ir a la escuela porque no se consideran residentes. Esto sería como no poder enviar a tu hijo a una escuela pública en San Francisco porque tuvo una mala suerte de nacer en Dakota del Norte. Por lo que la solución a este problema a nivel individual es comprar una casa y ya está. Sí, puede ser extremadamente caro, pero si compartes habitación con 10 compañeros y ahorras todo lo que puedas mientras obtienes un préstamo, ayudado obviamente por familiares, amigos o un banco, tal vez puedes pagar un departamento en una pequeña habitación a las afueras de la ciudad. Puede que esto no sea lo ideal, pero una vez tengas la escritura del hogar en
en el que te encuentras, ya no serás un ciudadano de segunda categoría en la ciudad a la que llamas hogar. Esto tampoco es un problema marginal de unas pocas ciudades. En ciudades como Beijing, un tercio de la población está compuesta por estos trabajadores rurales. Pero ¿qué sucede cuando todos estos trabajadores esperanzados se ven obligados repentinamente a encerrarse depresivamente en el camino de la asistencia del gobierno? Todo esto plantea una sola pregunta: ¿por qué no simplemente abolen este sistema? El gobierno chino obviamente está tratando de enfriar esta burbuja inmobiliaria que han introducido con leyes y con altos requisitos de depósito. Recientemente han puesto un impuesto a la propiedad a nivel nacional y en muchos casos han puesto un límite estricto a la cantidad de bienes que las personas pueden poseer, como vimos anteriormente. El problema es que ninguno de estos esfuerzos ha funcionado realmente. En el caso de las provincias que tienen una propiedad limitada de la vivienda, casi ha tenido el efecto contrario. Si las personas solo pueden ser propietarias de 3 casas, digamos que se aseguran que esas casas sean muy valiosas, porque básicamente representan su única oportunidad de invertir dinero de manera constante. Pero todavía hay una solución obvia: simplemente deshacerte del sistema hukou. El problema es que este no es un sistema general, son en realidad docenas de sistemas individuales específicos para diferentes provincias y ciudades de todo el país. Para deshacerse de este sistema requeriría la cooperación de todas estas provincias individuales, las cuales algunas pueden estar muy entusiasmadas con esta idea de quitar el sistema hukou. Pero recuerda algo muy importante: en realidad nunca posees tierras en China. Lo que haces es alquilar terrenos al gobierno por un determinado periodo de tiempo. Normalmente los terrenos se alquilan a inversores que a su vez construirán grandes edificios de apartamentos en ellos y venderán las unidades individuales para obtener un beneficio. Históricamente, en realidad, los gobiernos provinciales han recaudado los ingresos de la venta de estas parcelas de tierra. Las áreas más ricas tienen propiedades inmobiliarias más caras y deseables, y evidentemente los precios de estos terrenos son más caros. Más allá de esto, la construcción es una industria enorme que apoya a millones de trabajadores en China, y el área con mayor desarrollo atraen a la mayor cantidad de puestos de trabajo, lo que a su vez atrae un mayor desarrollo. Pero a pesar de esto, el gobierno nacional ha anunciado recientemente que todos estos ingresos por derechos de tierra ahora se recaudarán de manera centralizada. Esto es un gran negocio porque los ingresos del gobierno de estas ventas de derechos de tierra constituyen una gran parte significativa, de hecho, de los bienes del Estado, de sus ingresos. Solo el año pasado estos acuerdos de arrendamiento de tierras generaron 8,41 trillones de yuanes en un ingreso, o equivalente a alrededor de 1,3 trillones de dólares. Esto ha sido visto por muchos como un primer paso hacia la introducción de un impuesto territorial uniforme, que simultáneamente aumentaría más los ingresos del gobierno y al mismo tiempo reduciría la demanda de activos inmobiliarios, que ahora representan un gasto continuo. Sin embargo, esto puede ser más difícil de lo que uno pensaría, al menos en el futuro inmediato, porque podría ser perfectamente el catalizador de una tormenta perfecta. Las consecuencias de lo que pasó en 2020 no han sido fáciles para China, y aunque su informe reciente sobre las cifras de infectados son bastante bajas, tomando en cuenta que tienen 1.400 millones de habitantes, no significa que hayan atravesado un calvario ileso. No parece que las exportaciones estén en su nivel más alto de su historia, después de sufrir una caída comprensible a principios del 2020, pero el hecho es que estas impresionantes cifras de exportación se deben principalmente al aumento de precios de los productos básicos como el arroz, el maíz, en lugar de por la mejora de la fertilidad del suelo. Los cierres de puertos y fábricas en todo el país han frenado la fábrica más grande del mundo en mano de obra, y el aumento de las tensiones comerciales ciertamente no ha ayudado a la situación. El desempleo es alto, especialmente entre los trabajadores jóvenes, incluso según los informes discutibles del gobierno. Además, el trabajo que existe se está volviendo más difícil y menos gratificante. Cuando todo va bien, las personas están felices de trabajar unas horas extra, por lo que significa que ganan más dinero y mejorarán su calidad de vida, pero por primera
primera vez en mucho tiempo los trabajadores jóvenes están empezando a ver que estos esfuerzos son para apoyar a un gobierno y a una sociedad envejecida, y un nuevo fenómeno conocido como Lion Flash en español, que quiere decir acostarse, está arrasando en la nación. Es una forma de protesta pacífica donde la mayoría de los jóvenes se negarán a trabajar en roles de intensidades muy altas, o tal vez se negarán a trabajar prefiriendo simplemente acostarse. Esto podría ser otra gota más para colmar el vaso, pero el gobierno aparentemente está bastante preocupado por este tema, porque China todavía depende en gran medida de la mano de obra para poder mantener su economía, y tal vez ya son décadas de deuda que han sido acumulándose poco a poco para apoyar una fiesta de construcción interminable que está comenzando a venirse abajo. La deuda de los hogares ha aumentado del 18% del PIB del 2008 al 61% del PIB en 2020. Al mismo tiempo que el PIB casi se ha triplicado, el crecimiento del combustible de la deuda, es decir, la expresión de dinero, no siempre es algo malo, y la relación que tienen de deuda con el PIB todavía está muy por debajo de lugares como Suiza y Australia. Pero cuando esta deuda se utiliza principalmente para construir apartamentos turísticos en terrenos alquilados al gobierno a precios inflados, pues el país se ha construido literalmente sobre pilares de arena en los últimos meses y los últimos años, y todos los factores que hemos visto podrían estar empezando a influir en esta pequeña torre de cartas. Históricamente aquí es donde el gobierno intervendría, pero esta burbuja inmobiliaria podría ser demasiado grande de administrar. Obviamente estamos al tanto del milagro chino y que viene como una superpotencia mundial, y todos están preocupados por eso, ciertamente porque un gobierno autoritario que todavía pretende ser comunista, siendo la superpotencia económica dominante en el mundo, es muy posible que mucha gente no esté muy entusiasmada con eso, pero independientemente hay que tener un ojo fijo en China. Cuando hay un colapso la gente pierde sus trabajos, sus casas, sus autos, y realmente es terrible, pero cuando pasa esto tendemos a cambiar de gobernantes pensando que ellos pueden hacer una mejor gestión, pero el problema está hecho. Si algo está incendiado no hay nadie que pueda remediarlo. La gente se dará cuenta muy rápidamente de todos los demás problemas que están dispuestos a ignorar. Mientras las cosas van bien, todo el mundo es ciego, cuando en realidad solo hay una multitud de políticos en el país a los que no te atreverías a insultar en China, pero necesitas a quien culpar, y probablemente no culparán a sus mismos gobernantes, señalarán hacia afuera, o sea a Estados Unidos, cuando esta burbuja estalle. Bueno, mi opinión es que China simplemente es una superpotencia, se está acercando a Estados Unidos y va a haber un problema grande. Recuerda, en los ciclos económicos, en lo que dice Ray Dalio, es que cuando dos superpotencias chocan hay inflación, hay poca demanda de servicios por lo que pasó en 2020, lo que son los precios de las viviendas se están explotando en Estados Unidos y en China, y ya no hay esa protección que había, que no se podían desalojar de lo que es tu departamento o tu casa, ahora sí pueden, entonces los precios van a caer, y si los precios de las casas caen, pues el banco ya no te puede refinanciar porque tu casa ha perdido valor, etcétera, etcétera. De hecho tenemos un video acerca de eso, de la crisis inmobiliaria, te lo voy a dejar aquí arriba a la derecha para que vayas a verlo actualmente, porque el video está a punto de acabar. Yo creo que hay que tener un ojo en China justamente por lo que pasó en 2020, en una próxima guerra tal vez, que no creo que sea con armas, yo creo que va a ser por el poderío mundial, tal vez puede ser peor, no lo sabemos, nunca hemos visto un tipo de guerra comercial como lo está teniendo China y Estados Unidos, simplemente hemos visto por territorios o por religión, justamente con lo de Afganistán que ha pasado recientemente. Entonces esto es algo nuevo y hay que estar con un ojo al charque, como decimos en mi país, con esto. Me parece muy interesante lo que es el hukou, pero también me parece una medida extraña para un país comunista. Negarle lo que es la educación y negarle lo que es el servicio básico a una persona, eso para un país comunista es algo muy raro. Pero todo lo que tenga que ver con China, la verdad, es algo muy extraño, es raro, y no se puede opinar casi nada de este país porque no sabes absolutamente nada. Y de hecho las personas y periodistas que tienden a hablar mucho sobre la economía o la situación que pasó en 2020 pues desaparecen. Me parece algo muy extraño y hay que tener un ojo puesto en China después de haber escuchado toda esta información y de lo que pasó en 2020. Espero que el video te haya aportado muchísimo valor. Si es así, considera suscribirte. Les mando un saludo. Buenas noches.